Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo dominar la herramienta de clonación en Photoshop de una manera muy fácil y muy rápida. Para quienes no conocen esta herramienta, nos permite eliminar objetos no deseados de una fotografía de una manera muy fácil, muy rápida, y si bien existen más herramientas que nos permiten hacer algo similar, hoy nos vamos a centrar en la herramienta de clonación. Así que sin darle mucha más introducción, vamos a comenzar. Antes de comenzar a utilizar la herramienta, lo primero que yo les recomiendo es que vengan al menú de edición, preferencias y seleccionen el apartado de cursores. Para usar esta herramienta y algunas otras, lo más recomendable es seleccionar lo que sería en cursores de pintura, punta de pincel normal, otros cursores, seleccionar el preciso para que nos marque una crucecita con el puntito en el medio y no solo este circulito, y después el color de la previsualización déjenlo como ustedes quieran. Esto lo que nos va a ocasionar es que nosotros sepamos exactamente el punto donde estamos trabajando de nuestra fotografía. Aclarada la recomendación, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la capa en la que queremos trabajar. Cabe aclarar de nuevo de que la herramienta clonar solo trabaja en capas, no en objetos inteligentes. Presionamos Ctrl J para poder clonarla, o simplemente la arrastramos hasta el simbolito de más y la soltamos para que nos cree una copia. Con la capa seleccionada, venimos al menú de herramientas y seleccionamos el botón de clonar. Una vez que ya tenemos seleccionada la herramienta de clonar, se nos va a desplegar esta barrita de aquí con las opciones que nos brinda la herramienta. La primera nos indica la herramienta que estamos utilizando y si tenemos alguna acción predefinida va a aparecer aquí. El tipo de pincel que estamos utilizando, acá podemos seleccionar ya sea la forma del pincel como la dureza. Acá si nosotros lo tocamos nos va a abrir el panel de ajuste del pincel sobre el lado derecho. Y si presionamos el icono nuevo de al lado, lo que va a hacer es abrirnos el origen de clonación. Este panel de momento no lo vamos a utilizar. Después acá lo que tenemos es el modo de función, que es tal cual como se funcionan las capas. Si nosotros lo seleccionamos tenemos el normal, disolver, detrás, oscurecer, etc, etc. La opacidad en la que queremos que nuestro retoque se note. El icono aquí al lado nos va a servir únicamente si estamos trabajando con tabletas digitales. Esto es para ajustar la opacidad según la presión que nosotros hagamos con el puntero en la tableta. El flujo, que generalmente no lo vamos a tocar, creo que muy rara vez lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar al 100%, capaz como mucho si quieren bajarlo un poquito. Lo que nos va a indicar es la velocidad a la que va a aparecer el efecto en la pantalla. Por eso les digo que muy rara vez lo vamos a mover. Generalmente lo dejamos en 100, como mucho lo moveremos a 90, 95. Porque generalmente cuando estamos haciendo un retoque queremos ver justamente lo que estamos haciendo en el momento. Acá donde nos marca el 0 es simplemente para saber el ángulo en el que queremos trabajar. Si lo dejamos en 0, el efecto va a aparecer exactamente igual a como lo estamos pintando. Por eso mismo está marcada la opción de alineado. Y después la última opción, lo que es el muestreo, nos va a indicar si queremos trabajar sobre la capa actual o sobre todas las capas que tengamos. Nosotros, como duplicamos la capa, únicamente vamos a seleccionar capa actual. Después, estas dos opciones que están acá no las mencioné porque únicamente nos van a servir si estamos trabajando con tabletas gráficas. La primera, si la activamos, lo que hace es ignorar los ajustes del resto de la capa si utilizamos ya anteriormente el tapón de clonar. Y la segunda lo que hace es ajustar el tamaño del pincel según la presión que ejerzamos en el lápiz en la tableta. Explicado esto, vamos a comenzar a utilizar la herramienta de clonación. Para eso le voy a hacer un poco de zoom sobre lo que queremos quitar. En este caso van a ser las cicatrices. Si bien mucha gente ya sabemos de que preferimos tener las cicatrices, muchas otras o para determinado estilo de fotografías se suelen quitar porque no los piden o por lo que fuera. Si nosotros dejamos presionado el Alt y con el clic derecho vamos hacia los dados, vieron de que podemos ajustar el tamaño del pincel. En este caso lo voy a dejar así, en este tamaño más o menos, y voy a presionar la tecla Alt para que me marque la crucecita con el círculo. Voy a tomar un punto de referencia cercano a la cicatriz y voy a dar un clic.
Sin soltar la tecla Alt me voy a acercar a lo que es la cicatriz. Suelto el Alt para que me aparezca el puntero normal y vieron, lo voy a agrandar y vieron de que ya se empieza a ver un poco el efecto de lo que estamos clonando. Vamos a achicarlo de nuevo y voy a empezar a pintar dejando presionado el botón izquierdo del mouse. Vieron que ahí nos aparece lo que es el cursor indicándonos dónde es que estamos tomando el efecto de clonación. Si nosotros queremos cambiarlo por algún motivo, hacemos exactamente lo mismo que al principio y vamos pintando. En este caso lo voy a agrandar un poquito. Como pueden apreciar, ya hemos borrado prácticamente las cicatrices. Quedaría trabajar un poquito más lo que es la unión en esta parte de aquí. Acá podemos apreciar un antes y un después de la fotografía. El granito chiquito se resolvió bastante bien, pero nos quedaría trabajar un poquito sobre esta zona de acá, ya que hacer un corte bastante grande genera ese relieve en la piel y hay que acomodarlo un poquito en caso de que queramos mejorarlo. Y ahora sí, lo que nos restaría sería guardar la fotografía. Para eso venimos a archivo, guardar como una copia, seleccionamos el formato en el que queremos guardar, en este caso JPG, le ponemos el nombre que queramos y le damos guardar. Seleccionamos los ajustes necesarios y le damos OK. Esto ya lo habíamos visto en otro video, así que solo les queda decir que con bastante práctica, un poco de paciencia, vamos a poder dominar lo que es la herramienta del tapón de clonar con perfección y seguramente van a lograr resultados muchísimo mejores que esto que lo estamos haciendo bastante rapidito. Espero que el tutorial les haya sido útil y que haya ayudado a mejorar las habilidades que ya poseen o que hayan aprendido algo nuevo. Sin nada más que decir, les dejo un saludo grande y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.